Shalom familia, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración y Encuentro con Yeshua. Amados hermanos, muy gozosos esta noche nuevamente de estar juntos en presencia de nuestro Abba Kadosh para continuar la lectura de la porción semanal de nuestra hermosa Torah, de la hermosa Torah de nuestro Abba Kadosh. Amados hermanos, hoy nos toca leer la porción número 49 que lleva por título Ki Tetzé. Y Ki Tetzé quiere decir cuando salgas. Amén. La parashá de esta semana, Ki Tetzé, hermanos amados, trata sobre una variedad de mandamientos que incluyen temas relacionados con la guerra, la familia, la justicia y también sobre la vida comunitaria. Nosotros, como creyentes en Yeshua HaMashiach, podemos encontrar en esta porción de la Torah principios muy profundos que apuntan a una vida de santidad, de justicia, reflejando el carácter de Elohim. Al mismo tiempo, podemos ver cómo estas instrucciones encuentran su cumplimiento y plenitud en nuestro Mashiach, Yeshua, ¿verdad? Hermanos, la semana pasada, la parashá Shoftim, jueces, se centró de manera bastante amplia en el sistema de culto, los procedimientos judiciales, ¿verdad? Y la administración de la nación. En la porción de esta semana, Ki Tetzé, vamos a ver que incluye 74 de los 613 misvot contenidos en la Torah. Estos mandamientos incluyen diversas leyes penales, civiles y familiares, así como deberes morales y religiosos de los israelitas. Esta porción es una recopilación muy práctica de enseñanzas que tratan directamente con la mayoría de las situaciones de la vida real, desde los derechos de la herencia del primogénito hasta cómo tratar con niños rebeldes y obstinados, por ejemplo, desde devolver los objetos perdidos a su dueño hasta construir vallas de seguridad. Esas vallas construidas alrededor del techo de una casa para evitar la pérdida de vidas. También vemos la protección de los vivos hasta cómo tratar el cuerpo del difunto, de los difuntos, ¿verdad? En esta sección de la Torah también son recontados los procedimientos judiciales y las penas por adulterio, por la violación o seducción de una joven soltera y por un esposo que acusa falsamente también a su mujer de infidelidad. La porción nos enseña de la forma correcta también de tratar a un deudor y la prohibición, esto es importante hermanos, de cobrar intereses por un préstamo. Las leyes del divorcio, de donde son derivadas muchas de las leyes del matrimonio. La pena de 39 latigazos por la transgresión de una prohibición de la Torah. Y los procedimientos de Ibum, es decir, un matrimonio levirático de la mujer de un hermano fallecido que no tuvo hijos. En el caso que del cuñado no desee casarse con ella. Ki Tetzé, hermanos amados, concluye con la obligación de recordar lo que Amalek le hizo en el camino a Israel cuando salían de Egipto. Es bastante interesante, mis amados hermanos, que tantos mandamientos coinciden siempre con el tiempo, cuando nos preparamos para las 3 grandes fiestas de otoño que están a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot, ¿verdad? Cada una de las fiestas de la Torah, desde Shabbat hasta Sukkot, tiene su particularidad, hermanos, esencialidad y funcionalidad específicas. La mayoría de ellas son mandamientos rodeados de ciertos rituales y protocolos importantes. En Shabbat nos abstenemos del trabajo creativo, cesamos de aquellas labores con las cuales no ganamos el pan de cada día, ¿verdad? Y nos concentramos en el estudio de la Torah, el descanso, la meditación y la familia. Por su parte,
En Pesach nos abstenemos de comer hametz, levadura, ¿verdad? Dirigimos el seder de la cena, bebemos 4 copas de vino y comemos matzot. En Shavuot nos abstenemos del trabajo y en vez de comer hametz, comemos pan leudado y nos alegramos por el recibimiento de los mandamientos del Sinaí, ¿verdad? Se celebra el pacto entre Yud-Hei Vav-Hei y su pueblo, algo hermoso, ¿verdad? Es una fiesta hermosa, Shavuot. En Yom Teruah la costumbre es diferente. Se nos pide sobre todas las cosas que toquemos el shofar, ¿verdad? A lo largo del tiempo, el protocolo ha incluido comer ciertas frutas y legumbres, evitando las comidas y los jugos agrios. Y sobre todo, nos preparamos, amados hermanos, para escuchar el último toque del shofar, ¿verdad? Una vez que concluimos el día, iniciamos la cuenta regresiva a Yom HaKippurim. Yom HaKippurim nos abstenemos de comer y afligimos nuestras almas, ¿verdad? Todo el día. Hacemos una cuenta personal de nuestros actos, una vista introspectiva, ¿verdad? Al final tocamos un largo shofar y concluimos la mitzvah del día. Todo esto tiene su lugar, su tiempo y protocolos especiales. Y en Sukkot, mis amados hermanos, llevamos con nosotros lulav, etrog, y comemos bajo la sukkah por 7 días. Y este precepto bíblico es mandato alegrarse en la fiesta, ¿verdad? Amados hermanos, con esta breve introducción, los invitamos a ponerse cómodos para comenzar la lectura de esta hermosa porción de la Torah. Amén. Entonces, acompáñennos. Y nos dirigimos directamente a la Torah y vamos a comenzar la lectura de esta hermosa porción. Entonces, ven en su pantalla, ustedes ya, las escrituras, ¿verdad? Estamos viendo que la base bíblica está en el libro de Devarim, capítulo 21, verso 10, hasta el capítulo 25, verso 19 incluido. Muy bien, entonces vamos a leer los versículos del 10 al 13. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Adonai tu Elohim los entregue en tu mano y tomes prisioneros, y ves entre los prisioneros una mujer que luce bien para ti y te sientes atraído a ella y la quieres como tu esposa, la traerás a tu casa donde ella se rapará su cabeza, se cortará las uñas y se quitará su ropa de prisión. Ella se quedará allí en tu casa y hará duelo por su padre y su madre por 1 mes completo, después de lo cual puedes entrar y tener relaciones sexuales con ella y ser su esposo, y ella ser tu esposa, ¿verdad? Bien. Hermanos, acá vemos un mandamiento que, como los anteriores, se va en dirección contraria a las prácticas del mundo, ¿verdad? Que vive sin las verdades de nuestro Abacadosh. Para las naciones, sin Torah, los cautivos, tras una batalla, eran más bien tenidos como esclavos, ¿verdad? Sin embargo, para los hebreos, lo estipulado por la ley era que los mismos fuesen tratados de otra forma. Por ejemplo, las mujeres de las naciones vencidas que habían sido capturadas debían ser respetadas, a tal punto que fue establecido 1 mes para que viviera su pena en paz, ¿verdad? Y al finalizar este tiempo, era requerido determinar la intención de su captor, quien podía retenerla como esposa o permitirle marcharse. Esta, hermano, sin duda es una evidencia de la justicia con la cual Yud-Hei Vav-Hei se ha propuesto revestir a su pueblo, ¿verdad? Entonces, por lo anterior, se puede afirmar que para los que sirven a nuestro Abacadosh no hay cabida para la injusticia ni para el sadismo. Esto es algo importante, hermanos. Y debemos en este punto recordar lo que nos dijo Kefa Aleph en 1 de Pedro 1, 15, 16, que nos dice: antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque está escrito: sean santos porque yo soy
santo. Amén. Vemos una palabra que hemos leído que dice un mes, ¿verdad? Otra forma en la que se puede analizar este pasaje de manera alegórica es suponer que la esclava sea una tipología de Israel. Al haber estado en Egipto, es decir, en el mundo, nuestro Abacadosh la liberta de la esclavitud del faraón. En el momento de que su dueño anterior muere tras ser vencido por el poder de Yud-Heh-Vav-Hei, ella queda libre para casarse con el Todopoderoso, ¿verdad? No obstante, como el Eterno no quebranta su Torah, porque es la expresión de su carácter, él esperó para poderse casar con ella. Por eso, hermanos, entre otros motivos, hubo un tiempo de espera entre la salida de Egipto y la entrega de la Torah, la ketubá, ¿verdad?, o contrato matrimonial en el monte Sinaí. Amén. 14. En el evento que tú pierdas el interés en ella, la dejarás ir donde ella quiera. Pero no puedes venderla por dinero o tratarla como esclava, porque tú la humillaste, nos dice este versículo. Hermanos, uno de los propósitos de este trato hacia esta mujer es que no sea agradable para el hombre. No es la situación ideal para que él se case con ella, porque puede traer consecuencias negativas en un futuro cercano. Por esto, mis amados hermanos, nuestro Abacadosh establece estas reglas para que él tenga la oportunidad de darse cuenta de qué no le conviene y por qué no le conviene casarse con ella. Ahora, la Torah no prohíbe este tipo de matrimonio, pero tampoco lo anima. ¿Bien? Y al contrario, más bien lo desanima con estas medidas. Si el hombre se quiere casar a pesar de esto, obviamente tiene la libertad de hacerlo. Sin embargo, corre el riesgo de que con el tiempo ella se convierta en una mujer poco deseada y hasta llegar a ser despreciada, ¿verdad?, de quien eventualmente puedan nacer hijos rebeldes. Como lo vamos a ver en los versículos más adelante. Ahora bien, según el Midrash, la madre del rebelde Absalom era una gentil de nombre Maaca, que era hija de Talmai, el rey de Jesús. Eso lo ven ustedes en 2 de Samuel 3.3. 2 de Samuel 3.3, lean ustedes. ¿Quién fue esta Maaca? Una de las cautivas de guerra que el rey David, Melech David, había librado victorioso contra el rey Jesús. ¿Amén? 15 y 16. Si un hombre tiene dos esposas, la una amada y la otra aborrecida, y ambas, la amada y la aborrecida, le han dado a luz hijos a él, y si el primogénito es el hijo de la aborrecida, entonces cuando venga el tiempo para que él pase su herencia a sus hijos, no podrá dar la herencia del primogénito al hijo de la esposa amada en lugar del hijo de la aborrecida, que es de hecho el primogénito. ¿Ven? Bien. Hermanos, esta designación se deriva de la raíz hebrea bakar, que está en el Strong 1069, que significa llegar primero. Y esto implica ser la primicia, tener privilegios, alude a la responsabilidad conferida al que ostenta, digamos, como que el derecho de la primogenitura. Amén. Este mandamiento nos ayuda a comprender mejor el proceder de Jacob cuando dio la primogenitura a los hijos de Joseph, por ejemplo, ¿verdad? Él mismo no lo determinó por ser el hijo de su mujer preferida, de su amor por Rachel, sino por otros motivos de fuerza mayor. Recordemos que Rubén perdió su primogenitura por su pecado de adulterio, ¿verdad? Shimón y Leví perdieron a su vez la oportunidad de obtenerla por su violencia en la ciudad de Shechem, ¿verdad? Yehudá recibió una bendición especial. Entonces, de esta manera, la primogenitura pasó a los hijos de Joseph, Efraín y Menashe, por revelación profética, ¿verdad? Y esto lo vemos en Primera de Crónicas 5:1-2. Ahora bien, hermanos, todo esto debe ser entendido
como una señal de elevación espiritual por parte de Jacob, quien manifiesta un conocimiento y sujeción a una serie de instrucciones dadas por nuestro Abacadosh con anterioridad a la entrega de la Torah escrita. Amén. 17. No, dice, él tiene que reconocer como primogénito al hijo de la esposa aborrecida por darle una doble porción de todo lo que posee, porque él es los primeros frutos de su hombría, el derecho de primogénito es de él. Entonces, el mandamiento, una vez más, antepone la justicia y no permite excusas para su incumplimiento, ¿verdad? Ahora, al mencionar este pasaje que el primogénito hereda una doble porción de todo lo que el padre posee, significa que él tendrá una doble porción entre los hermanos que reciben la herencia, ¿verdad? Esto significa que la figura que representaría al padre sería el primogénito. Quien sucedería al padre como cabeza sería él, y quien la desempeñaría como el sacerdote del hogar sería también él, ¿verdad? Yeshua en Gilel 2.7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Es decir, a él mismo no solo se le llama así por su momento de nacimiento, sino que se emplea este título, ¿verdad? Si vamos a Romanos 8.29, dice, porque él los conoció de antemano y los predestinó para que produjeran la imagen de su hijo, de modo que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Para reconocerle como el primogénito de entre toda la creación, Rab Shaul, en 1 Colosenses 1:15-18, le presenta como el primogénito entre los que tienen sus nombres escritos en los cielos, ¿verdad? Y a su vez, el escritor de la carta de los Hebreos, capítulo 12, verso 23 y 1:6, lo identifica como el primogénito de los muertos resucitados, a los que se une Yohanan por medio de la visión recibida en Apocalipsis 1:5, ¿verdad? Que dice, y de parte de Yeshua, el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Amén. 18. Dice, si un hombre tiene un hijo que es descarriado y rebelde, que no obedece lo que dice su padre o su madre, y aún después que ellos lo disciplinan, él aún rehúsa prestarles atención. Cuando hablamos de descarriado, podemos también ubicar un sinónimo como que de terco, ¿okay? Y la palabra hebrea para terco se dice zarar, que está en el Strong 5637, que significa textualmente descarriado, endurecido. Y también vemos la palabra meginá del Strong 4044, ¿verdad? Ahora, la raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como rebelde es mará, que significa levantarse, desobedecer o negarse. Esto van a encontrar en el Strong en el hebreo 4754. Entonces, se trata de uno que desobedece las palabras del Padre. La rebeldía es considerada por el Eterno como una actitud muy, muy grave, ¿verdad? Y tiene que ser duramente corregida en la vida de un niño antes que llegue a la adolescencia. 20. Y dirán a los ancianos de su pueblo, este hijo de nosotros es testarudo y rebelde. Él no nos presta atención a nosotros, vive salvajemente, se emborracha. Hermanos, el carácter insaciable es considerado por la Torah como algo muy, muy negativo. Y es que el dominio propio es fruto del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Como lo enfatiza Rab Shaul en Gálatas 5:23 y 2 Timoteo 1:7, porque es importante entender que la autodisciplina es parte esencial de la conducta de un siervo del Eterno. Y algo que los padres tienen que enseñar con prioridad a sus hijos desde muy pequeños, ¿verdad? Es eso, ¿no? Ahora, una de las tareas
más importantes que tienen los padres, que tenemos nosotros como padres, es enseñar a nuestros hijos a no ser esclavos de sus deseos, sino a dominar sus impulsos y ser dirigidos por principios espirituales elevados, ¿verdad? Y aquí hay un tema importante, que la falta de dominio propio es condenada por la Torá en reiteradas ocasiones, ¿verdad? Ahora, existen, especialmente, hermanos amados, dos áreas en las que el hombre tiene que aprender a dominarse. Ojo, la comida y el sexo. La comida y el sexo. Si no puede domar estas dos áreas en su vida, nunca llegará a ser maduro espiritualmente. La borrachera, hermanos, también es condenada por la Torá. Yeshua fue falsamente acusado con comentarios muy malintencionados que se hacían hacia su persona de ser un glotón y de ser un borracho. Y esto quedó registrado en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 19. Vean ustedes. Tarea. 21-22. Si alguno ha cometido un crimen capital y el juicio de muerte está sobre él, él es puesto a muerte y luego colgado de un árbol. Hermanos amados, en este pasaje se habla de dar muerte inicialmente al culpable y luego colgarlo en un árbol. La palabra árbol en hebreo se dice etz, que está en el Strong 686, que significa planta, madera, leña. Entonces, teniendo en cuenta esta traducción, muchos consideran la teoría de que nuestro Mashiach Yeshua pudo haber sido colgado de un árbol, según lo planteado por Rav Shaul en su carta a los creyentes de Galacia, ¿verdad? En Gálatas 3:13, que dice: el Mashiach nos redimió de la maldición impuesta por la Torá al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel a quien cuelgan en un madero, ¿verdad? Pero, por otro lado, otros afirman que este principio de ejecución descarta por completo la posibilidad de un enjuiciamiento realizado por medio de una cruz. Antes bien se empleó un madero en lugar de un árbol. Con respecto a esto, Bullinger, que es un hiperdispensacionalista, dice: cruz, dice, era un simple palo o estaca vertical en la que los romanos clavaban a quienes se les ordenaba ser crucificados. Meramente significa estaca, una estaca única. Nunca significa dos piezas de madera unidas en ningún ángulo. Incluso la palabra latina crux significa una simple estaca. Y aquí da una concordancia y léxico crítico al inglés y griego del Nuevo Testamento. 21-23. Su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, porque una persona que ha sido colgada ha sido maldita por Elohim. Así que no profanarás tu tierra, la cual Adonai tu Elohim te da para heredar. Entonces es válido señalar, hermanos, que la muerte en la horca no era una forma hebrea de enjuiciamiento, ¿verdad? Como acabamos de leer. El medio de ejecución al que se está haciendo referencia es al del madero vertical, ¿verdad? Ahora, entonces, cualquiera que fuese el medio de enjuiciamiento o cosa usada para causar la muerte, este misbot, hermanos amados, como hemos leído, prohíbe la exposición del cuerpo hasta el estado de putrefacción o hasta ser presa de las aves de rapiña, ¿verdad? Entonces vemos que el cadáver tenía que ser sepultado el mismo día, es decir, antes de la caída del sol de ese día. Ahora bien, es posible que se fundamente esta ley en el hecho de que el hedor en clima cálido corrompería el aire del entorno, haciéndolo nauseabundo, o como lo señala el mandamiento, porque el hecho de dejar un cadáver expuesto traería contaminación ceremonial sobre toda la tierra y sería una afrenta a Yud-Heh-Vav-Heh, ¿verdad? Que es a quien le pertenece.
Acá pueden apoyarse en Levítico 25:23 y Números 35:34, que habla de la tierra. 22:1. No verás el buey o la oveja de tu hermano extraviado y te comportarás como si no lo hubieras visto. Lo traerás de regreso a tu hermano. Hermanos, vemos cómo este versículo nos cambia la manera de pensar en cuanto al concepto de hermandad, ¿verdad? Porque nos pone en presencia de un misbot que nos impide hacernos los desentendidos para dar lugar a la indiferencia, o lo que es peor, a la apatía, que son agentes, hermano, que son dos causas que deterioran el ejad, que deterioran la unidad. Un verdadero siervo de Yusebabhei no debe ignorar o ocultar lo hallado, perdón, al momento de encontrar algo que esté extraviado de su hermano. Más bien, por el contrario, debe recogerlo y devolverlo a su dueño. Este estatuto es contrario a la tendencia mundana, ¿verdad?, de no involucrarse en dificultades ajenas. Y acá pueden leer ustedes Zacarías 7:9, ¿verdad?, que habla de impartir justicia justo, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante no apropiarse de los bienes ajenos, mis amados hermanos. Cualquier forma de apropiación de bienes ajenos es considerada como robo, incluso cuando se refiere al tiempo, hermanos amados. Puntualidad ante todo, ¿verdad? 22:2. Si tu hermano no está cerca o no sabes quién es el dueño, lo traerás a tu casa y permanecerá contigo hasta que tu hermano pregunte por él. Entonces lo regresarás a él. Recurriendo al Talmud, nos dice: si es un animal que come y produce, debe producir y comer. Pero si es un objeto que no produce o come, entonces debe ser vendido. Hermanos, el dinero se guarda y luego lo entrega al dueño del objeto. Así, el que lo extravió no pierde nada si es un objeto que se deteriora con el tiempo. Amén. Bien. 3. Harás lo mismo con su asno, su atuendo o cualquier cosa que él pierda. No la vas a ignorar. ¿Okay? Hermanos, un siervo del Eterno no debía ignorar el sufrimiento de un animal perdido, sino que debía cuidarlo hasta que se encontrara el dueño para devolverlo. La ley es semejante a la descrita en Shemot, en Éxodo 23:4-5, que dice: si te encuentras el buey o asno de tu enemigo extraviado, lo devolverás a él. Si ves el asno que pertenece a tu enemigo caído debajo de su carga, no pasarás de largo, sino que irás a ayudarle a librarlo. Amén, ¿verdad? Entonces acá entendemos y extendemos el principio a toda propiedad de toda clase, ¿verdad? Amén. 22:5. Una mujer no puede usar ropa de hombre y un hombre no puede ponerse ropa de mujer, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Adonai tu Elohim. Hermanos, esto es muy importante, muy significativo, este versículo 5 del capítulo 22, ¿verdad? Porque esta ley prohíbe de forma categórica, ¿verdad? O sea, no hay lugar a dudas, para aquellos que somos guardadores de la Torá, el uso de prendas del sexo opuesto. La razón para esta prohibición se encuentra en el uso de la palabra abominación, ¿verdad? Abominación. Detestable, por otro lado. Abominación en hebreo se dice zimá, que denota una condición de depravación, de deshonestidad, de ser inicuo, inmundo y sobre todo lujurioso. Amén. Esta palabra, hermanos, por su significado y por su connotación, aparece varias veces en el libro de Devarim
y se usa para describir todo lo que estaba asociado con el culto pagano de los cananitas. El Antiguo Pacto habla varias veces de una ropa especial usada en el culto de los dioses cananitas, ¿verdad? Como lo vemos en Segunda de Reyes 10:22, que se refiere a la vestidura usada en el culto a Baal, en el contexto, como un atuendo distintivo para esta ceremonia, ¿verdad? Con cierto carácter, digamos que asexual. Por su parte, también el libro de Reyes, en Segunda de Reyes 23:7, nos habla de las mujeres que hacían tejidos para los varones consagrados a la prostitución ritual en el culto a Será, ¿verdad? La diosa de la fertilidad en la religión de los cananitas. En el culto a Será, hermanos, los hombres y mujeres que se dedicaban a la prostitución ritual usaban las mismas vestimentas como identificación de su dedicación a la diosa de la fertilidad. Entonces, vemos acá que Yud-Heh-Vav-Heh veta, digamos, ¿no? Impide, anula completamente estas prácticas a su pueblo, con el firme propósito de que el pueblo santo no fuese tras estas prácticas que promueven el travestismo, que borran las distinciones de la naturaleza humana, produciendo blandura y afeminación en el hombre, inmodestia y descaro en la mujer, ¿verdad? Y liviandad e hipocresía en ambos. Yud-Heh-Vav-Heh no solo, hermanos amados, las prohíbe, sino que las clasifica como detestables. O sea, imagínense eso, ¿verdad? Como detestables. Romanos 1, 26 y 27 nos dice: por esto, Yud-Heh-Vav-Heh los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las contras a su naturaleza, y asimismo, nos dice este versículo, los hombres, dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, se queman con pasión el uno por el otro, ¿verdad? Hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado de sus perversiones, hermanos amados. 6 y 7. Si cuando estás caminando ves un nido de ave en un árbol o en el suelo con pichones o huevos, no te llevarás a la madre con los pollitos. Dejarás a la madre ir, pero puedes tomar los pollitos para ti, para que las cosas vayan bien contigo y prolongues tu vida. Hermanos amados, la Torah promete larga vida al que no trata a los animales con crueldad, ¿verdad? Y es que la crueldad, mis amados hermanos, acorta nuestras vidas. Nuestro Vakadosh nos creó para expresar compasión hacia los animales débiles, ¿verdad? Y para con las criaturas que son frágiles. La naturaleza nos enseña que si somos duros en el trato hacia ella, terminaremos inevitablemente perjudicados. Por ejemplo, si no regamos nuestras plantas, se mueren, ¿verdad? Si nos damos de comer a nuestros animalitos, a nuestras mascotas, o en este caso, digamos, a unas gallinas, no van a dar huevos, ¿verdad? Si somos sensibles con la naturaleza y especialmente con los animales, hermanos, nos va a ir bien y tendremos larga vida. Ahora bien, este es un misbot con promesa de bienestar para los que la cumplen, ¿verdad? Con bienestar para quienes la cumplen. Entonces vemos acá que no es el trabajo de los ambientalistas y de los protectores de animales solamente. Es el deber de cada siervo de Yud-Heh-Vav-Heh que sea dispuesto a obedecer su Torah a plenitud. Amén. Verso 8. Cuando edifiques una casa nueva, edificarás un parapeto alrededor de la azotea. De lo contrario, alguien se puede caer y tú serás responsable por su muerte.
Bien, acá nos encontramos en presencia de un precepto que establece el fundamento para construir una base sólida de protección hacia los demás, ¿verdad? Todos los principios éticos que regulan lo que conocemos como derechos humanos, hermanos, se deriva de esto. Debemos conocer que las casas israelitas tenían un techo plano y las terrazas de las casas servían de lugar de reunión. Entonces, para evitar que una persona se cayera en la azotea y trajera culpa de sangre al dueño de la casa, cualquier persona que edificaba una nueva casa tenía que proveer un parapeto, ¿verdad? Una defensa o baranda para la protección de otras personas. Entonces, esto también nos muestra un tema de bienestar, ¿verdad? De responsabilidad y más bien preocupación por el bienestar de las personas. Este mandamiento declaraba que si una persona tenía un accidente, el dueño de la casa era legal y moralmente culpable, dado que al transgredir el mandamiento propiciaba, más bien por su irresponsabilidad, un accidente que podía haberse evitado si tuviera una protección en su casa, ¿verdad? En su propiedad. Qué importante, ¿verdad? 9. Dice, no sembrarás dos clases de cera entre las hileras de la viña. Si lo haces, ambos, la siembra cosechada y el producto de la viña, será perdido. Esta prohibición, hermanos, aplica en primer lugar para la tierra de Israel. Sin embargo, la halajá establece que es aplicable también en otras tierras. La Torá primero habla de la casa, luego de la viña y finalmente de la mujer. ¿Ven? No son sabios los que se casan primero y luego buscan trabajo y casa. En el nivel de estudio, digamos, Peshat, este texto nos enseña que el producto de la viña va a ser dañado si se mezclan dos clases de semilla. Pero en Remes podemos comparar la viña con Israel, ¿bien? Como nos permite ver Isaías capítulo 5, verso 7, que dice, porque la viña de Yud-Heh-Vav-Hei de los ejércitos es la casa de Israel. El semillero que atendió con amor son los hombres de Yehudá. Y él esperaba justicia, pero solo vio injusticia. Esperaba equidad, pero solo vio maldad. Hermanos, en Israel no se puede sembrar dos clases de semilla. Y hay unas clasificaciones, ¿verdad? Se lo voy a leer. Primero, los hombres temerosos y obedientes a la Torá no pueden mezclar eso. Los hombres paganos, desobedientes al mandamiento, amadores de sí mismos, como lo define Rab Shaul en 2 Timoteo 3:2, cuando nos dice, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y además impíos. Amén. 10. No ararás con un buey y un asno juntos. En el nivel Peshat podemos hablar aquí de la protección de los animales tanto para que no se dañen cuando trabajan juntos como para que no se mezclen. Recordemos que la mezcla entre especies está prohibida. Antes del diluvio fueron mezcladas las especies de los animales y al final dice que toda la carne, no solamente los hombres, estaba corrompida, ¿verdad? Eso lo pueden ver ustedes en Bereshit 6:12. Entonces, si vemos este versículo a nivel alegórico, es decir, Remes, podemos comparar el buey con los líderes que trabajan en las congregaciones. Amén. En 1 Corintios 9, del 9 al 11, 1 Corintios 9, del 9 al 11, cuando lean se van a dar cuenta que se compara al líder de un buey. Entonces, no es bueno poner líderes con visiones diferentes, hermano, y que no estén unidos en una quejilá, ¿verdad? Si no se puede permitir en el liderazgo a alguien que no tenga el espíritu del Mashiach o que no haya nacido de nuevo. Amén. También nos enseña que un justo no debe unirse a un malvado en una empresa o un negocio. ¿Y cuántos hemos cometido ese error, verdad? ¿Cuántos hemos cometido ese error? 22:11 dice, no usarás ropa tejida con dos clases de hilo, lana y lino juntos. Según los Jajamim, significa que las dos clases de hilo no pueden ser rastrilladas.
hiladas o trenzadas juntas. Solo se aplica a la mezcla de lana, solo se aplica más bien a la mezcla de la lana y el lino. La lana, como sabemos, es de origen animal, puro y neto. El lino es de origen vegetal, que representa al suelo. Entonces, el Talmud nos dice que era permitido mezclar lana y lino solo en el talit. Los flecos son de lana y está permitido poner los flecos de lana sobre un manto de tela de lino. Estas prohibiciones se mezclan de mezclar del suelo y animal en la ropa. Nos enseña, hermanos amados, que tenemos que ser cuidadosos en no traspasar los límites que la Torah marca, ni mucho menos mezclar conceptos entre sí, ¿verdad? Porque de lo contrario, marcar bien la diferencia entre una cosa y otra. Hay que ser asertivos y muy cuidadosos en esto. Para los estudiosos de la Torah, esto es muy importante, hermanos, pues establece límites ante las interpretaciones distintas que uno puede haber, ¿verdad? Coloca frenos a las ideas preconcebidas con las que nos presentamos cuando leemos un texto, ¿verdad? Ya venimos formateados, ¿no es verdad? Con el único fin, digamos, de encontrar en ella, como sea, una forma de acomodar, digamos, en otras palabras, la palabra a la que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, este es sin duda un mitzvot que representa una advertencia muy seria de peligro que nos alerta a no cometer este error, mis amados hermanos, ¿no? Que ha dado luz a tantas, pero tantas herejías y también, lo que es peor, a tantas denominaciones, principalmente dentro del marco de las iglesias protestantes, ¿verdad? Versículo 12. Te harás cuerdas torcidas en las 4 esquinas del atuendo con el cual te cubres. Okay. Hay 3 palabras básicas que precisan ser definidas: tzitzit, petil y gedilim. La palabra tzitzit únicamente aparece en Ezequiel 8, capítulo 8, 3, versículo 3, porque dice: la forma de una mano fue extendida, la cual me tomó por un mechón de pelo. En referencia a este versículo, mis hermanos, el Talmud nos informa que los tzitzits son un conjunto de hilos que cuelgan libremente parecidos a un mechón de cabello, ¿verdad? Entonces, de este modo, obtenemos el primer requerimiento de los tzitzits. Deberán contener un cierto número de hilos sueltos. Esta parte de los tzitzit es denominada anaf. A continuación, hermanos, la Torah nos dice: pondrán en el tzitzit de la esquina una hebra tensada, un petil de lana azul, ¿verdad? La palabra petil, o un sinónimo sería hebra trenzada, tiene un significado particular y entre otros las siguientes explicaciones. Primero, enrollamiento. De esto podemos ver el hecho de que uno de los hilos deberá estar enrollado alrededor de los demás. Por ello, la Torah declara que deberá estar colocado en el tzitzit de la esquina. La palabra tzitzit se refiere a los hilos sueltos y el petil o enrollamiento es colocado sobre y alrededor de ellos, ¿verdad? ¿Se entiende? Inicialmente los hilos son colgados para formar hilos sueltos o tzitzit. Acto seguido se debe tomar uno de los hilos enrollados en ellos, y esta es la que se emplea comúnmente para hacer la mayor parte del enrollamiento. Luego vemos 2 hebras entrelazadas entre sí. Esta, hermanos, es una de las razones por las cuales cada uno de los hilos de los tzitzits están hechos de 2 hilos entrelazados a modo de cuerda. La mayor parte de las autoridades halágicas también concuerdan en que siempre que se menciona un hilo en la ley judita es definido como un enlazamiento de una o más hebras. Y los tzitzits, lógicamente, siguen esta regla. Luego vemos un hilo doble. Es casi una combinación de las 2 primeras. La palabra significa tanto unido como torcido, ¿ok? Por consiguiente, también denota un hilo doble. Entonces, de acá aprendemos que los hilos son dobles. Esta es la razón por la cual hacemos los tzitzit de 4 hilos y luego los doblamos para hacer 8, ¿verdad? Entonces encontramos varios lugares
donde una hebra azul era utilizada de acuerdo con el mandamiento, como por ejemplo en las vestiduras sacerdotales, ¿no es verdad? En ese caso también era colocado a través de un agujero doblado sobre sí mismo, ¿verdad? Vámonos hasta el 20. Pero si el cargo o si la acusación es sustanciado que la evidencia de la virginidad de la muchacha no pudo ser encontrada, bueno, en este caso el texto se refiere al caso probado en el que la mujer cometió adulterio después del primer paso de matrimonio hebreo llamado desposorio. En hebreo se dice erusim, el cual se realizaba luego del pago de dote matrimonial, y este valor correspondía a 50 shekels, hermanos, de plata aproximadamente, los cuales se daban al padre de la doncella virgen por parte del novio, pero no en un sentido de compra, sino como señal de agradecimiento y evidencia de que él mismo era capaz de suplir las necesidades de su anhelada esposa. Amén. Entonces, luego de este pacto, aún sin consumar el matrimonio ante todas las entidades, ya ambos estaban unidos y apartados, amados hermanos, el uno para el otro. 26. No harás nada a la muchacha porque ella no ha hecho nada que merezca la muerte. La situación es como el caso del hombre que ataca a su prójimo y lo mata. Bueno, entonces, luego de haber abordado distintas aristas, las sentencias que se cometieran en los diferentes casos de deslealtad matrimonial, ¿verdad? Se menciona acá una situación que no solo es condenada, sino que establece una cláusula de liberación de toda responsabilidad a la mujer agraviada. Entonces, esto se refiere al acto de violación, el cual es comparado, hermanos, esto es muy importante, con un asesinato. El daño que un hombre hace en contra de una mujer cuando la viola es comparable con la pérdida de la vida. Hermanos, por ello, ningún siervo del Eterno, de nosotros que guardamos Torah y seguimos al Elohim de Israel, que es un Elohim justo y compasivo, que se reveló por medio de las Escrituras, no debemos consentir el maltrato y la violencia hacia la mujer y condenar totalmente las violaciones, ¿verdad? Capítulo 23, verso 1. Esto es fuerte. Dice, ningún adúltero, entrará a la congregación de Adonai. ¿Verdad? 2. Un mamzer, es decir, uno nacido de incesto o adulterio, no puede entrar en la asamblea de Adonai, ni su cera hasta la 10ª generación pueden entrar a la asamblea de Adonai. Bien, es como hablar de un bastardo, ¿verdad? La palabra hebrea que ha sido traducida para bastardo, en hebreo se dice mamzer con Z, del Strong 4464, que significa uno que ha nacido en incesto o en adulterio. Entonces, esta persona no puede casarse con un israelita. Un mamzer solamente es el resultado de una unión entre aquellos cuya relación es sancionado con karet, con cortamiento espiritual o expulsión del pueblo de Yud Hei. Amén. Ningún amonita o moabita puede entrar en la asamblea de Adonai, ni ninguno de sus ceras, de su descendencia, hasta la 10ª generación puede entrar a la asamblea de Adonai. Hermanos, acá hay que recordar algo hermoso. Ruth era moabita y Naamán, la esposa del rey Salomón y madre del rey Roboam, era amonita, como lo vemos en Primera de Reyes 14:21. Ahora, las dos entraron en Israel por casamiento y forman, ¿verdad?, la genealogía de nuestro Mashiach, Yeshua. Entonces, esto nos muestra que la prohibición solo era para los varones, como fue establecido en la ley judía, en la halajá, ¿verdad? 4. Porque, dice, ellos no te suplieron con comida y agua cuando estabas de camino, después que saliste de Egipto, porque emplearon a Bilam, el hijo de Beor, de Petor, en Naharaim, para poner una maldición sobre ti.
Mm, en este versículo debemos recordar que los fundadores de estos dos pueblos, el amonita y el moabita, nacieron, hermanos amados, de una relación incestuosa mantenida entre Lot y sus dos hijos, ¿verdad? Sus dos hijas, perdón. Eso lo vemos en Bereshit 19:31. Además de esto, hermanos, la Torah menciona otras conductas indignas en contra del pueblo de Israel, pues se comportaron de manera oportunista, egoísta y malintencionada, ¿verdad? Por ello, amonitas y moabitas no podrán ingresar al pueblo de Israel. Ahora, los sabios del Talmud interpretaron que esta prohibición afecta solamente a los varones de ambos pueblos, ¿amén?, que eran culpables de la mencionada acción indigna. Ahora bien, prueba de ello es el caso de Ruth, ¿verdad?, quien, aun siendo moabita, ingresó al pueblo de Israel, ¿verdad? 5. Pero Adonai tu Elohim no escuchó a Bilam, más bien Adonai tu Elohim volvió la maldición en bendición para ti, porque Adonai tu Elohim te amaba. Hermanos, a ver, la maldición pedida a Balaam, fue cambiada en bendición por Yosef-Bab-Hei, ¿verdad? Porque, hermanos, Él es capaz de cambiar cualquier maldición que haya sido proferida sobre nuestras vidas en bendición. La maldición más grande, hermanos, de la historia fue cuando nuestro Mashiach fue colgado, fue sacrificado, ¿verdad? Y esto lo expresa muy bien Rab Shaul en Gálatas 3:13, cuando nos dice que el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torah, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues como dice el Tanaj, todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición, ¿verdad? Y esta maldición fue transformada en la mayor bendición para la creación, ¿verdad? Como también lo escribió y está escrito en Gálatas 3:14, ¿verdad? Que dice, Yeshua HaMashiach hizo esto para que los gentiles en unión con él puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de fe pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Ruach HaKodesh. Amén. Bien. 7 y 8. Dice el versículo 7. Pero no detestarán a un edomita porque él es tu hermano, y no detestarás a un israelita porque viviste como extranjero en la tierra de ellos. La tercera generación de hijos nacida a ellos puede entrar a la asamblea de Adonai. Bien, como ya se ha comentado en otras oportunidades, la ciudad de Roma fue fundada por un descendiente de Edom, ¿verdad? De esta manera, cuando leemos la palabra en el nivel Remed, el edomita viene a tipificar al seguidor de ese Cristo helenizado, ¿verdad? Ese Cristo helenizado y diseñado por el hombre. Según el pensamiento filosófico griego, la mezcla patrística, digamos, si está bien dicho, no lo sé, y la pluralidad independentista del protestantismo. Pero a pesar de ello, hermanos, los que verdaderamente vivimos bajo la obediencia a la Torah, no debemos aborrecer al cristiano o al católico, ¿verdad? Por mucho daño que los mismos hayan hecho y aún hacen a los que se esfuerzan por mantenerse fieles a la Torah de Yudhei, ¿verdad? Y es que muchos de ellos, ¿verdad?, son nuestros hermanos, aquellos que tienen el espíritu del Mesías, de nuestro Mesías Yeshua, ¿verdad? Bien. 9. Cuando estés en el campamento en guerra con tus enemigos, tienes que guardarte contra cualquier cosa mala. Ok, acá este versículo trata con una situación específica en tiempos de guerra. La presencia del Eterno, su Shejinah, tiene que estar presente en el ejército de Israel para que pueda vencer a sus enemigos. Ahora bien, las guerras de Israel dependen de la presencia divina, ¿verdad? Para que la Shejinah del Eterno, esa su gloria, pueda manifestarse, esa su presencia divina pueda manifestarse, el ejército tiene que vivir en un nivel alto de santidad, lo cual incluye la pureza espiritual, ritual y física, mis hermanos.
En este caso es mencionado como cosa mala la impureza ritual causada por el derramamiento seminal y los excrementos dentro del campamento. Para que Yud-Heh-Vav-Heh pueda liberarnos de los peligros, tenemos que vivir, hermanos, vidas intachables que eviten ser alcanzadas por el enemigo, por el adversario. Entonces, la santidad es la mejor defensa que tenemos. Y es que, hermanos, la maldad abre brecha en defensa espiritual que nos rodea a los justos. Entonces, cuando hay luchas en nuestras vidas, tenemos que cuidarnos de una manera especial para que el enemigo, el adversario, no tenga motivos para acusarnos y dañarnos, ¿verdad? Si permitimos el mal, que ese mal entre en nosotros, no vamos a poder vencer a esos enfrentamientos, esas batallas con nuestros enemigos, ¿verdad? Ni con los enemigos visibles, ni con los invisibles, como lo dice Efesios 6:12, ¿verdad? Bien, 11 al 13. Cuando llegue el anochecer, él se bañará en agua y después de la puesta del sol puede entrar en el campamento. También tienes que tener un área fuera del campamento para usar como letrina, ¿verdad? Tienes que incluir una paleta con tu equipo y cuando evacúes, cavarás un cuerpo y cuando evacúes cavarás un hueco antes y después cubrirás tu excremento. Bien, perdón, me perdí un momento en la pantalla. Está establecido por este mitzvot que para que se pueda reincorporar un soldado que en tiempos de guerra, por causa de una emisión de semen, haya tenido que abandonar el campamento del ejército, ¿verdad? Él debe sumergirse en una mikvé al caer la tarde y esperar hasta el anochecer para su purificación y posterior reinserción. Entonces, no hay presencia de Yud-Heh-Vav-Heh sin pureza y sin santidad. Amén, Padre. Y es que Él se mueve en medio de la pulcritud, no solo de carácter, sino de todos sus aspectos. No podemos ni pensar, hermanos, en la manifestación de su gloria, descendiendo a nuestro favor para liberarnos de nuestros adversarios, si tenemos, ¿verdad?, una vida plagada de impurezas, ¿no es verdad? No es así. 14. Porque Adonai tu Elohim se mueve en tu campamento para rescatarte y entregarte tus enemigos. Por lo tanto, tu campamento será un lugar kadosh. Adonai no debe ver nada indecente entre ustedes o Él se volverá de ti. Wow. Hermanos, cuando vemos este versículo, debemos partir nuevamente de la premisa de que la mente del que camina en las raíces hebreas, ¿verdad?, debe estar ocupada en la interiorización y análisis de la Torah, es decir, estar meditando en Torah. Con este principio en constante vigencia, entonces no vamos a ignorar la presencia de nuestro Padre, ¿verdad? El estar o no desapercibido va a determinar el triunfo o la derrota en todos los aspectos de nuestra vida, espirituales y naturales, ¿verdad? Bien. 15. Si un esclavo se ha escapado de sus amos extranjeros y ha tomado refugio contigo en Israel, no lo entregarás en regreso a sus señores. Entonces acá vemos que se trata de un esclavo pagano que huye de su señor desde el extranjero para refugiarse en la tierra de Israel. Entonces aquí el mandamiento es claro, no se puede devolver a su amo, ¿verdad? Muy bien. 16. Permítele quedarse contigo en cualquier lugar que le venga bien, entre tus asentamientos no lo maltrates. Aquí vemos, en este versículo, el mandamiento a través del cual se exige la libertad total de residencia a los que solicitan refugio durante un conflicto bélico. Porque dice para este fugitivo extranjero, ¿verdad?, que podrá residir en el lugar que haya de elegir en alguna de tus ciudades en lo bueno para él. Porque el único criterio para fijar su residencia entonces va a ser su comodidad, ¿verdad? Va a poder elegir el lugar en el que se encuentre su sustento. Amén. Bien, creo que está claro eso. 17. Ninguna de las hijas de Israel puede consagrarse para hacerse prostituta en el templo.
ni puede consagrarse para hacerse prostituto en el templo ninguno de los hijos de Israel. Verso 17, ¿verdad? Bien, otro producto entonces resultante de la guerra es la promiscuidad sexual, mis amados hermanos, que se materializa, ¿no es verdad?, en su expresión más decadente, que es el oficio de la prostitución. En hebreo, ramera o prostituta se dice kedeshá, que está en el Strong 6948, y tiene la misma raíz que kadosh, que santo, fíjense, siendo una especie de, si se dan cuenta, de antónimo, ¿verdad? Es un antónimo. Entonces, de esto aprendemos que la santidad no es en primer lugar algo que tiene que ver con pureza moral, circunstancial o como resultado de una presión grupal. Hermanos, más bien tiene que ver con una consagración permanente, ¿verdad? Al referirse a esta condición de ramera o prostituta y a la de sodomita o kedesh, como hemos visto, ¿verdad?, se alude a personas que están dedicadas al culto pagano, ofreciendo sus cuerpos para la depravación sexual con fines rituales y lucrativos. ¿Amén? Este versículo me encanta. 19. No prestarás con interés, con usura, ¿verdad?, con usura a tu hermano, no importa si el préstamo es de dinero, comida o cualquier cosa que pueda acumular interés. Hermanos, no está permitido prestar dinero a los hermanos necesitados cobrando intereses. Sin embargo, si el préstamo es dado en plan de negocios, otras regulaciones son implementadas, ¿verdad? Todo ello con tal de potenciar la ayuda y el beneficio mutuo que eleva a la comunidad de la que pueden ser partícipes en esta organización a un nivel mayor de comunión. ¿Amén? Eso sí está permitido. El 20 nos dice: a un extranjero puedes prestar con intereses, pero a tu hermano no prestarás con intereses, para que Adonai tu Elohim te prospere en cualquier cosa que te empeñes en hacer en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Vemos acá que la Torah misma, hermanos, enseña al pueblo de Israel, digamos, el principio bancario, ¿verdad? Los bancos no son inventos de los hombres, sino de nuestro Abacadosh, con el fin de beneficiar al pueblo del santo al dar préstamos a los extranjeros. Entonces, es parte de la bendición de Abraham el resultado de la obediencia a los misbot, ¿verdad? Ahora bien, el pueblo santo tiene en sus manos todas las herramientas para alcanzar un empoderamiento, ¿verdad? Tenemos el Ruach de Yud-Hei Vav-Hei, las promesas, los pactos, los misbot, y lo más importante, tenemos a Yeshua. Por tanto, hermanos, tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia toda esa carrera que tenemos por delante, ¿verdad? 21. Cuando hagas un voto a Adonai tu Elohim, no demorarás el cumplimiento de él, porque Adonai tu Elohim de cierto lo demandará de ti, y no hacerlo será tu pecado. Entonces, es preciso decir que en relación con este pasaje se deriva de Números 33. En este particular, la Torah se refiere a los votos formulados a nuestro Padre, es decir, votos como traer ofrendas, dar limosna o realizar buenas obras, ¿verdad? Bien. 23, 24 y 25. Cuando entres en la viña de tu prójimo, puedes comer suficientes uvas para satisfacer tu apetito, pero no pondrás ninguna en tu cesta. Cuando entres en el campo de tu prójimo donde cosecha granos, puedes arrancar espigas con tu mano, pero no pondrás la hoz en el grano de tu prójimo. Hermanos, las viñas como los trigales a menudo están sin cerco. En países productores de uvas, la fruta es asombrosamente barata, ¿verdad? No necesitamos maravillarnos, pues todo lo que estuviera dentro del alcance del brazo del pasajero, la cantidad recogida era una pérdida que nunca resentía el propietario. A veces cuando vamos por lugares, aquí en Bolivia hay lugares, los yungas o lugares tropicales, vemos los árboles frutales a los lados de las carreteras, ¿no? Y uno puede sacarse sin ningún problema. Bien, vamos a ir al capítulo 24, verso 1.
Y dice, supón que un hombre se case con una mujer y ejecute el matrimonio, pero después la encuentra desagradable, porque él la ha encontrado ofensiva de alguna forma. Él le escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. Entonces, esta es una ley del divorcio, ¿verdad? Que también está escrita en el Levítico, en Vaikra 21:7 y Bamidbar 30:10. Regulando, ¿verdad?, aspectos como que un hombre que se ha divorciado legalmente de su esposa no podrá volver a desposarla si ella se hubiera vuelto a casar y divorciado por segunda vez. La ley del divorcio merece más bien, hermanos, una consideración especial dada la desinformación que actualmente se tiene de ella. Ahora bien, en la Torá y en la ley judía, en la Halajá, que se deriva de ella, el ser humano ocupa un lugar central como individuo, creación particular de nuestro Padre. Porque recordemos que cuando Él creó nuestro mundo, formó con su infinita sabiduría un ente viviente llamado Adán, ¿verdad? Y produjo luego una separación de este ente, apareciendo como protagonistas especiales el hombre y su mujer, es decir, su esposa. Y vemos acá la centralidad de la pareja en matrimonio es evidente, ¿verdad? Además que es un hecho natural, querido, deseado y orientado por el Creador de toda en la naturaleza. Nuestro Padre, Él quiere eso, ¿verdad? Entonces, la lealtad, fidelidad e incondicionalidad mutuas son elementos que constituyen el matrimonio, que según la concepción yehudí tradicional debe ser fuerte de satisfacción y quietud espiritual para ambos cónyuges. Y sabemos que el hombre suele dejar a su padre y a su madre para adherirse a su esposa, ya que ella es hueso de sus huesos y carne de su carne, ¿verdad? 24:4. Uh-huh. 4b. Vamos a ir al versículo 5. 5. Cuando tomare alguno mujer nueva, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a su mujer que tomó. Hermanos, fíjense ustedes, es tan importante la vida familiar para nuestro padre que para nuestros hermanos yehudí también, ¿ven? Durante el primer año de matrimonio tiene prioridad sobre el deber de defender al país. El propósito de esta ley es alegrar y hacer feliz a la esposa. Entonces, lo más grande de la vida de una mujer es casarse y tener hijos, ¿verdad? Entonces, para cada seguidor de la vaca 2, de nuestra vaca 2, tiene que constituirse como prioridad el hacer feliz a su esposa, ¿verdad? Rab Shaul ya nos enseñaba esto en Efesios 5:25, ¿verdad? 24:7. Si un hombre secuestra a cualquiera de sus hermanos de la congregación de los hijos de Israel y lo hace su esclavo o lo vende, ese secuestrador tiene que morir. De esta forma pondrán fin a la perversidad entre ustedes. Entonces, esto, digamos, como que concuerda, reafirma lo que estaba escrito en Shemot 21:16, que decía que cualquiera que secuestre a alguno de los hijos de Israel tiene que ser puesto a muerte, ¿verdad? 24:9. Recuerda lo que Adonai Elohim hizo a Miriam en el desierto, en el camino, después que salieron de Egipto. Sabemos que Miriam fue golpeada con la plaga del Zarat por causa de usar mal su lengua, ¿verdad? Haciendo la Shon Hara contra Moshe. Entonces acá la Torah nos manda a recordar lo que pasó para que aprendamos, hermanos, a no hablar mal principalmente de nuestros líderes, ¿verdad? Y mucho menos de nuestros consiervos en la emuná, ¿verdad? Bien. 10. Cuando hagas cualquier tipo de préstamo a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar la prenda. Entonces vemos que en la Torah hay un discurso repetitivo acerca del respeto que debe haber hacia el individuo y hacia su propiedad privada, ¿verdad? Como entendemos de este verso 10. Porque queda claro que nadie tiene el derecho de entrar en una casa o propiedad ajena sin el consentimiento del dueño, ¿verdad? Ahora,
No obstante, este dueño se encuentra en deuda con su acreedor. 24.3. Más bien, dice, tienes que regresar el artículo prendado al anochecer, entonces él irá a dormir usando su atuendo y te bendecirá. Esta será una obra justa de tu parte delante de los ojos de Adonai, tu Elohim. Bien, estamos hablando de Tzedakah, justicia. En este caso, no se refiere a que uno reciba la justificación o declaración de inocencia de pecado como una recompensa por tratar bien a los pobres, ojo, ¿verdad? Sino que se trata de una obra de caridad hecha para suplir el derecho básico de una persona en necesidad. De aquí surge la expresión tzedakah, en referencia a la ayuda a los necesitados, ¿verdad? Amén. 24.15. Dice, le pagará sus jornales el día que los gane, antes del anochecer, porque él es pobre y espera ser pagado. De lo contrario, él clamará a Adonai en contra de ti, y será tu pecado. Entonces, acá estamos viendo que la Torah está definiendo clarísimamente los conceptos de trabajo y salario, ¿verdad? El obrero, hermanos, arriesga permanentemente su vida a cambio de un salario que solo va a remunerar su actividad física, pero nunca compensa el riesgo que está asumiendo hacia su vida, ¿verdad? Entonces, el Talmud consigna que cuando el rabí Hamuná Sabá pagaba el salario al obrero que trabajaba para él, le decía: toma tu alma, toma tu vida, la que has depositado en mis manos. Y aun cuando el trabajador insistía para que le retuvieran el salario hasta otra oportunidad, el empleador no lo aceptaba, argumentando que el alma, es decir, la vida, no debe ser depositada más que en manos de Yud He Vav Hei. Amén. Entonces aquí vemos que todo esto está inmerso, o lo encontramos por la misericordia de nuestro abacados, ¿verdad? Y esta misericordia tiene que ser imitada por nosotros los hombres y aplicada en nuestras relaciones diarias, ¿verdad? Con todas las personas que nos rodean, sean estos nativos o extranjeros, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser un pueblo que Yud He Vav Hei, por la fe y bautismo en el nombre de Yeshua. Es decir, tenemos que mostrar esos frutos, ¿verdad? De misericordia, de bondad. 16. Los padres no serán ejecutados por los hijos, ni los hijos serán ejecutados por los padres. Cada persona será ejecutado por su propio pecado. Este versículo, hermanos, se está refiriendo al aspecto legal o jurídico. Los hijos no morirán por el mal testimonio de sus padres, ni para pagar las culpas de sus progenitores. Tampoco esto se hará recíprocamente. Ahora bien, muchos historiadores refieren que, según una costumbre vigente en las épocas de los reyes, los que se rebelaban contra el reino eran ajusticiados con sus hijos. Entonces, la Torah desarraiga esa norma, ¿verdad?, de feroz injusticia. En Segunda de Reyes 14.6 leemos que el rey Amaziah ajustició a los que hicieron complot contra él, pero no a sus hijos, cumpliendo con la Torah de Moshe. Según Ibn Hezra, solo los extraviados del espíritu contraponen este pasaje. Y Shemot 25 nos dice: porque yo, Yud He Vav Hei Elohim, soy un Elohim celoso que castigo la culpa de los padres sobre hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me rechazan, ¿verdad? Ya que, hermanos, la justicia divina no puede compararse con la limitada visión de las cortes judiciales terrenales, ¿verdad? Esta ley pretende preservar el buen nombre de los familiares en el campo de lo social y proteger su autoestima en una congregación que se rige por la Torah. 24.18. Más bien recuerda que fuiste esclavo en Egipto y Adonai tu Elohim te redimió de allí, porque eso te estoy ordenando hacer esto. Entonces, acá les da un recuerdo de esos 12 recuerdos, más bien dicho, de los cuales habla la Escritura, ¿verdad? A saber, la salida de Egipto, el maná, el Shabbat, lo que hizo Amalek, la revelación en el monte Sinaí, el tema del becerro de oro, lo que hicieron Balak y Bilam, lo que pasó con Miriam, que hemos leído del Zarat,
Vemos también que nuestro Padre Yudhebahé da fuerzas para hacer riquezas. Les habló de Jerusalén, les habló de la mujer de Lot, ¿verdad? Y es hermoso. 19. Cuando coseches el grano de tu campo, si olvidas un manojo de grano allí, no regresarás para buscarlo. Se quedará allí para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que Adonai tu Elohim te bendiga en todo el trabajo que hagas. Bien. El pueblo de nuestro Abacadosh recibió instrucciones clarísimas de dejar parte de su cosecha, ¿verdad?, en los campos, de modo que los extranjeros, los pobres, los huérfanos y las viudas pudiesen recogerlas, ¿verdad? Recordemos que Ruth obtuvo comida para sí, para Noemí, al espigar tras los segadores en el campo de Boaz, ¿verdad?, junto con las obras. ¿Recuerdan eso, no ve? Muy bien. 25.5. Si hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, su viuda no se casará con alguien que está emparentado a él. El hermano de su esposo irá a ella y ejecutará los deberes de cuñado casándose con ella. Hermanos, hoy en día nos aconseja hacer este tipo de matrimonios, ¿verdad? Y por lo tanto, siempre se hace el acto descrito en los versículos más adelante que pueden leer, llamado Jalitzá. El primer hijo que ella tenga sucederá el nombre de su hermano muerto para que su nombre no sea eliminado de Israel. Y esto lo podemos confirmar en el libro de Ruth, capítulo 4, versos 7 al 8. Amén. Me voy a ir al versículo 15. Tendrás un peso justo y correcto, y tendrás una medida correcta y justa, para que prolongues tus días en la tierra que Adonai tu Elohim te está dando. Hermanos, esto nos enseña que los negocios deben ser conducidos de acuerdo con los más elevados principios éticos. Por lo que podemos concluir es que una persona que no anda con engaños tendrá una vida prolongada. Pues esto es una promesa de nuestro Abacadosh, ¿verdad? Y Rab Shaul nos la muestra en 2 Corintios 7.1, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Yud, Hei, Bab, Hei. 16. Porque todos los que hacen tales cosas, todos los que traten deshonestamente, son abominación a Adonai tu Elohim. Entonces acá vemos que aparece nuevamente el término abominación, para señalar que la vida del deshonesto no es, hermanos, de olor fragante ante nuestro Padre. Sus oraciones no son escuchadas, ni sus ofrendas son aceptadas, ¿verdad? Tremendo. Tremendo. 17. Recuerda lo que Amalek te hizo en el camino cuando estabas saliendo de Egipto. Entonces, acá estamos viendo, hermanos, qué son las pesas falsas. Entonces, en el contexto, Amalek recibirá permiso para dañarnos. El pecado, sin lugar a dudas, hermanos, abre puertas a la calamidad y al pesar. Y estas se manifiestan con mayor regularidad cuando, al procurar aumentar nuestros ingresos, rebajamos nuestros estándares de santidad, hermanos. Es muy importante. Entonces, a veces recibimos propuestas tentadoras que nos prometen más con menos integridad, ¿verdad? Ese es el momento, hermanos, en donde tenemos que aferrarnos a la Torah, como Yeshua hizo frente al adversario, ¿verdad? Cuando leemos Mateo 4.7, cuando Yeshua le contesta, pero también en el Tanakh dice: no pondrás a prueba a Yud-Hei-Vav-Hei, tu Elohim, ¿verdad? Y, hermanos amados, con eso habríamos concluido, ¿no es verdad?, la lectura de la versión, de la porción Kitetzel. Amén. Hermanos amados, ya a manera de resumen, muchos de los mandamientos que están descritos en la porción Kitetzel parecen apuntar, hermanos, a la transformación interna que Yeshua nos está ofreciendo. Él no solo nos salva de nuestros pecados, ¿verdad?, sino que transforma nuestras relaciones,
nuestra ética y nuestra forma de vivir, para que vivamos de manera, hermanos amados, que honremos a Elohim en todo lo que hacemos, ¿verdad? En resumen, mis amados, la Parashá Kitetse nos recuerda que la Torah está diseñada para crear una sociedad justa, compasiva y santa. Y nosotros, como creyentes en Yeshua HaMashiach, debemos aplicar estos mandamientos viviendo vidas de justicia, de amor y verdad, reflejando la vida de nuestro Salvador todos los días de nuestras vidas. Amén. Amados hermanos, será con nosotros hasta el siguiente Shabbat, donde nos vamos a reunir para continuar leyendo y escudriñando la Torah de nuestro Abacadosh. Amén. Será con nosotros entonces, mis amados hermanos, hasta el siguiente Shabbat, si nuestro Abacadosh así lo permite, y nos reencontremos en este mismo lugar. Shavuot Tov. Shalom.